En este video vamos a dar un ejemplo de una función definida recursivamente. El ejercicio que vamos a resolver es el 4a del práctico 2, donde nos piden definir una función llamada sumar1 que toma una lista de enteros y da como resultado otra lista de enteros que se obtiene de sumar a cada uno de los elementos de la lista de entrada el número 1. Por las dudas, este 1 que aparece aquí, no se confundan, no es un argumento ni nada parecido de la función, sino que es parte del nombre de la función, es el carácter 1. Bien, esta es una función, como ven, que se obtiene de aplicar a cada uno de los elementos de la lista de entrada una operación, por lo cual es una función del tipo map. Como ejemplo, si quisiéramos aplicar la función sumar1 a la lista, digamos, 3 menos 4, 0, lo que obtendría sería una lista de hacerle al 3, incrementarle en 1, se convierte en 4, al menos 4 lo incremento en 1, se convierte en menos 3, y al 0 lo incremento en 1, se convierte en 1. ¿Cómo haríamos para definir una función así? Bueno, estoy tratando de aplicar una función sumar1, digamos, a una lista. Pensemos que empieza con un número x y tiene después otros números. Lo que hago es armar una lista donde x se convierte en x más 1 y a partir de ahí hago lo mismo en el resto de la lista. Esto de aplicar la misma operación en lo que sigue lo podemos capturar con una recursión. Entonces, vamos a definir la función sumar1 en una lista que empieza con x. Eso lo podemos decir diciendo que es la lista que se obtiene de pegar x a la lista xs que contiene a todos los números que siguen. ¿Cómo vamos a definir esto? Bueno, lo definimos como aplicar la operación de sumar1 al x, y el número que obtenemos lo pegamos a, dijimos, lo que se obtiene de hacer lo mismo en el resto de la lista, que eso no es otra cosa que sumar1 en la lista XS. En principio esa podría parecer una definición circular, porque estoy tratando de definir sumar1 suponiendo que ya sé cuánto es sumar1. El secreto es que yo no estoy suponiendo que sé cuánto es sumar1 en cualquier lista, sino en una lista que es un poco más chica que la lista que nos habían dado de entrada. Ahora en un ejemplo lo vamos a ver para que se entienda bien. Lo único que le falta a esta definición es decir cuánto vale sumar1 en la lista vacía, porque hasta ahora lo hemos definido en una lista suponiendo que tiene al menos un elemento x. Entonces vamos a definir como caso base, suele hacerse por costumbre al principio, aunque es en realidad lo mismo. Sumar1 en la lista vacía lo vamos a definir como la lista vacía, porque a la lista vacía en la lista vacía no hay elementos a los cuales sumar 1. Bien, para dar un ejemplo entonces de cómo funciona esta definición que dimos acá, vamos a calcular sumar1 en la lista que habíamos tomado de entrada. Entonces, sumar1 en la lista 3 menos 4, 0, lo vamos a reescribir usando alguna de estas dos líneas. Bueno, esta claramente no la voy a poder usar porque no estoy dándole una lista vacía, sino que le estoy dando una lista no vacía. Y por lo tanto a esta lista 3 menos 4, 0 la tendríamos que reescribir para que responda a este patrón. Entonces a esto lo vamos a reescribir como 3 seguido de la lista menos 4, 0. Aquí es que voy a sumar 1. Bueno, aquí no usé otra cosa que propiedades de listas. Y ahora estoy listo para usar el segundo renglón de mi definición, el renglón B. Entonces, toda esta expresión
usando la definición de sumar 1 en su línea B, con x igual a 3 y con xs igual a la lista menos 4, 0, lo que obtengo es el siguiente del x pegado a sumar 1 de la lista xs. Entonces tengo que hacer el siguiente de 3, que es 4, seguido de sumar 1 en la lista menos 4, 0. Bueno, ahora entonces tenemos que trabajar en esta expresión. El resto lo dejo igual. Y de nuevo, esta lista menos 4, 0 se puede escribir, lo aclaramos acá si quieren. Lo aclaramos acá. La lista menos 4, 0 es menos 4 pegada a la lista 0. De modo que esto es, usando la definición de sumar 1 en su segundo renglón B, que da el caso recursivo, se convierte en el siguiente de menos 4, que es menos 3, pegado a sumar 1 en la lista formada por el 0. Bien, esto de nuevo lo vamos a reescribir trabajando en esto. El resto lo dejo tal cual. Y sumar 1 de la lista formada por 0. De nuevo dijimos que vamos a usar esta lista, esta línea, porque no tenemos una lista vacía. De modo que a la lista formada por 0 la vamos a reescribir como 0 pegada a la lista vacía. De modo que este argumento responde al patrón x seguido de xs, y por lo tanto sumar 1 de 0 pegado a la lista vacía me da como resultado el siguiente de 0, que es 1, pegado a sumar 1 de la lista vacía. Entonces esto lo hice usando la definición de sumar 1, la línea B. Si quieren aclaramos con x igual a 0 y xs igual a la lista vacía. Bien, entonces hemos obtenido esta expresión, que de nuevo no está listo porque el resultado depende de, tiene en lo que hemos obtenido sumar 1, por lo tanto tenemos que seguir trabajando. Esta expresión sumar 1 de la lista vacía la vamos a reescribir. Dejamos el resto igual. Y la primera línea, la línea A de la definición, me dice que sumar 1 de la lista vacía es igual a la lista vacía. Por lo tanto, sumar 1 de la lista vacía lo reescribo como lista vacía. Y esto lo hice usando la definición de sumar 1 en la primera línea, en la línea A, que es el caso base. Bien, entonces hemos obtenido esta expresión que podemos reescribir usando propiedades de listas. Yo tengo la lista vacía a la cual le agrego el elemento 1 y a ese resultado le agrego el elemento menos 3 y a ese resultado le agrego el elemento 4. Entonces en la lista vacía pongo el 1, después el menos 3 y finalmente el 4. Y obtenemos efectivamente el resultado que habíamos dicho que teníamos que obtener.